Hola, excelente mañana para todos ustedes. En esta oportunidad vamos a aprender a hacer una gasa con diseño. Entonces, rápidamente, no me voy a extender mucho. Voy a entonces a empezar con una cadeneta para hacer esta mochila, la gasa de la mochila de Mafalda, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una cadeneta que mida 110 centímetros, ¿cierto? Vamos a hacer una cadeneta que mida 110 centímetros. Vamos a dejar un espacio para los flecos porque esto es lo que quiero dejar de flecos. Ustedes deciden la medida. Yo por lo menos aquí voy a dejar 12 centímetros. Entonces aquí voy a formar mi primera cadeneta. Voy a hacer una cadeneta que mida 110 centímetros de larga. Les recuerdo, así vamos a empezar, miren. Estoy empleando una aguja número 3 de esta marca y no me voy a extender mucho en los detalles, simplemente elaboren una cadeneta que mida 110 centímetros de largo, ¿sí? Bueno, recuerden también que van a necesitar una tijera y otra numeración por si de pronto puede ser la número 2, la número 1. Esta numeración ustedes pueden tejer con cualquiera de las numeraciones, ya sea 1, 2 y 3 de esta marca, ¿sí? Espero ahí se vea. Entonces recuerden, vamos a hacer una cadeneta que mida 110 centímetros. La voy a hacer rápidamente. Y vamos a poner obviamente un diseño para esta gasa. Voy a hacer rápidamente esta cadeneta. No me voy a extender mucho aquí porque esto es sencillo, la cadeneta. Vengo con ustedes entonces cuando ya tenga la cadeneta totalmente realizada, ¿sí? Una cadeneta que mida 110 centímetros. Vengo con ustedes para empezar a hacer el tejido. Bueno, niños, acá todavía estoy en la cadeneta, todavía no la he terminado, me falta mucho. Pero bueno, vamos haciendo la cadeneta de 110 centímetros, les recuerdo. ¿Sí? Entonces, esta gasa va a ser tejida, pero va a tener un diseño, va a llevar unos rombos. Pero lo importante es primero hacer la cadeneta. O si ustedes están inseguros, ustedes se lo miden en el contorno del cuerpo, ¿sí? O sea, ustedes se lo miden de hombro a cintura. Y eso debe rodearles muy bien porque muchas veces nosotros utilizamos la bolsa cruzada. Nosotros muchas veces utilizamos la bolsa cruzada, entonces por esa razón hay que mirar que nos quede bien. Por lo menos que mida 110 centímetros o 115 centímetros la cadeneta base. Bueno, ya casi la tengo, miren, es una cadeneta simple de 110 centímetros. Y dejé al comienzo unos flecos porque la voy a hacer con flecos. Esta no va a ser ovalada, sino con flecos. Y voy a emplear estos tres colores también para la figura. Le voy a hacer una figurita a la gas. Sí, un diseño, ¿sí? Entonces vengo con ustedes cuando tenga ya la cadeneta. Bueno, de hecho ya prácticamente la estoy terminando.
Entonces ustedes se la van midiendo en el contorno y van mirando más o menos qué medida quieren. Por lo menos que sean 110 centímetros. Que mida 110 centímetros. Bien, niños, ya tengo mi cadeneta. Miren, es una cadeneta que mide 110 centímetros. Ya la tengo lista, preparada. Una vez que ustedes tengan su cadena preparada, vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a dar una cadenita más. Una cadenita más y voy a cortar, ¿cierto? Voy a dejar más o menos un tramo larguito para ingresar. Vamos a ingresar ahora entonces los demás hilos. Bueno, de hecho yo acá, ¿cierto? Entonces ahí hice una cadenita y me voy a pasar a la primer cadenita, precisamente, puede ser aquí. ¿Cierto? Ingresamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a tomar todos los hilos. Todos los hilos. Miren, les cuento nuevamente. Una cadeneta de 110 centímetros. Y después vamos a ingresar en la primera cadenita, pero en la pestaña trasera. Recuerden. Y vamos a ingresar ahora. Y dejé acá unos flecos. Obviamente los dejé. Voy a tomar los demás hilos. Por ejemplo, el crudo, el rosado, el rosa pálido. Bueno, de hecho, esto es como un curva más bien. Y el fucsia. Voy a tomar estos 3 hilos, miren, 3 hilos. Y simplemente voy a poner, tengo que ingresar también el otro hilo. El otro hilo, entonces voy a dejar así. Y voy a dejar aproximadamente de flecos, voy a dejar vamos a dejar unos 12 centímetros de flecos, miren, unos 12 centímetros de flecos. Entonces vamos a ingresar acá. ¿Cierto? Entonces voy a hacer con el color, voy a dar una puntada precisamente ahí con ese color terracota. ¿Sí? Una puntada, miren. Y voy a asegurar. Entonces me voy a ir yendo, pero desde el comienzo voy a hacer el diseño. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir tejiendo. 2, 3. Estoy tejiendo con el terracota. Miren cómo quedan los hilos ingresados ahí. Entonces voy a tejer hasta cierta parte. Bueno, voy a ir tejiendo más bien. Y voy a hacer... ¿Cierto? Unas 8 o 10 puntadas. Les repito, 8 o 10 puntadas, ¿cierto? Entonces, como yo voy a ingresar el diseño desde el comienzo, ¿cierto? Miren, ahí va. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, ahí ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 y 8. Recuerden, 8 puntadas con el terracota. Ese último punto lo voy a dejar sin cerrar y les voy a mostrar el diseño. El diseño que voy a emplear es este. Voy a poner unos rombos ahí sencillos. Entonces el diseño va a empezar con 2 puntaditas en color fucsia y 2, 4, porque todo va a valer por 10 puntos. Por 2 puntos, perdón. Todo va a valer por 2 puntos. Todo vale por 2 puntadas. Todo vale por 2 puntadas. Entonces voy a empezar con 2 puntaditas en fucsia y 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntaditas en color terracota. Entonces 2 puntaditas en color fucsia. Miren cómo tengo mi tejido ahí. Sobre la cadeneta estoy tejiendo. Entonces voy a hacer 2 puntaditas cerrando esta puntadita terracota con 2 en color fucsia. Miren, 2 puntaditas en color fucsia. 1 y 2. Y de separación, estoy en la primera vuelta, recuerden. Ahí está marcado de dónde a dónde va el diseño. Miren, el diseño va desde aquí hasta acá, ¿cierto? Lo que está ahí, eso es lo que voy a tejer. Entonces, 2 puntaditas en fucsia y 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 puntaditas en color terracota. Eso lo voy a repetir hasta terminar.
2 puntaditas en color fucsia y 18 puntadas en color terracota. 18 puntadas en color terracota. Entonces voy a empezar, miren. 1, 2 puntaditas en fucsia, recuerden, y 18 puntaditas en color terracota. 2, 3. Procuren que esto les quede bonito y no se vean los hilos. 3, 4, 5, 6, bueno, creo que me va a tocar alejar así la cámara, entonces recuerden, 2 puntaditas en fucsia y 18 puntaditas en color terracota. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y mirando que no se nos vean los hilos. Muy importante que no se vean los hilos. Entonces aquí llevo 15. Los hilos de alma no deben verse en lo posible. Llevo 15, ¿sí? 3, 6, 9, 12, 15. 16, 17 y 18, ¿cierto? 18, ese último punto lo dejo sin cerrar porque voy a hacer nuevamente cambio de color. ¿Qué me toca hacer? Repetir estas 2 puntadas fucsia, las voy a repetir. Entonces repito 2 puntadas en color fucsia, las tejo. 1 y 2. Y nuevamente 18 puntadas en terracota y así me voy a ir yendo en esta primera vuelta del tejido, ¿sí? Entonces recuerden, 18 puntadas, perdón, 2 puntadas. Empezamos, perdón, primero que todo les voy a recordar rápidamente qué es. Empezamos con 8 puntaditas en color terracota y ahí vamos a hacer 2 puntaditas fucsia, 18 puntaditas en color terracota, vuelvo y repito, 2 puntaditas fucsia y 18 puntadas en color terracota. Y así hasta el final. Solamente voy a repetir desde las puntadas fucsia hasta las puntadas terracota. Eso es lo que voy a repetir, 2 puntaditas fucsia y 18 puntaditas en color terracota hasta el final. Vengo con ustedes. Bueno, niños, recuerden que el diseño se repite de la siguiente manera. Empezamos siempre con 2 puntaditas en fucsia, 2 puntaditas en fucsia, ¿cierto? Y después de esas 2 puntaditas vamos a hacer 18 puntaditas en color terracota. Pues en este caso yo lo estoy haciendo en este color, pero según el diseño, según el color de base que ustedes tengan, lo van a hacer. En vez del terracota, entonces 18 puntaditas con el color de base que ustedes hayan elegido para su mafalda o el diseño que estén haciendo. En este caso, estoy colocando un diseño desde el comienzo, desde la primer vueltica, porque quiero formar unos rombos. Entonces desde la primer vueltica quiero que quede el pico del rombo, ¿sí? Entonces recuerden, después de esas 2 puntaditas, 18 en color terracota o el color que ustedes hayan elegido. 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 puntaditas en el color de base. Y vuelvo y repito, dos puntaditas en fucsia. Recuerden que me estoy guiando desde un diseño, de este diseño. Me estoy guiando desde este diseño, ¿sí? Entonces empezamos por acá, recuerden. Dos puntaditas en fucsia y 18 puntaditas en terracota. Dos puntaditas en fucsia, 18 puntaditas en terracota, así hasta el final. Yo les voy mostrando partecitas, pero ustedes van, porque obviamente es un tejido bastante largo, es una cadeneta que mide 110 centímetros y no estoy utilizando cordón, entonces por eso es la puntadita queda un poquito más bajita. Si logran apreciar, la puntadita es más menuditica porque no estoy usando cordón. Pero si ustedes quieren usar el cordón, pues también lo pueden implementar en esta gasa. Eso ya es gusto personal. Pero yo como quiero que el tejido no me quede tan, o sea, yo quiero que el tejido me quede más sueltico aquí, entonces no empleo el cordón. Entonces recuerden, dos puntaditas en fucsia, 18 puntaditas en terracota, dos puntaditas en fucsia, 18 puntaditas en terracota hasta el final. Miren, esto mismo lo van a repetir, miren, aquí empecé y así van a seguir avanzando hasta el final. Vengo con ustedes ahora sí. Bien, voy llegando al final de esta vuelta número 1. Lo estoy haciendo de esta manera porque no quiero que el video se extienda mucho, entonces yo voy explicando partecitas de cómo se va tejiendo esta gasa. Entonces recuerden, dos puntaditas en fucsia y 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 puntaditas en color terracota, ¿sí? Entonces 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ¿cierto? 18 puntaditas en terracota, vuelvo y repito, con dos puntaditas en fucsia. Hago el cambio de color y hago las dos puntaditas en fucsia, 1 y 2. Y vuelvo y repito, 18 puntadas en color terracota. Y así hasta el final. Ya voy llegando al final, miren como pueden darse cuenta. Me voy acercando cada vez más al final. Paso lento pero seguro, ¿sí? Esto es paso lento pero seguro. La primer vueltica siempre se dificulta por lo que el punto está bien apretadito, la cadenita. Entonces por esa razón tardo un poco en tejer. 2, 3. Y esto debe quedar en lo posible tupidito, ¿sí? El tejido. Entonces hay que hacerlo bien para que quede la gasa de calidad, ¿cierto? La gasa debe quedar bien elaborada, como la mochila, todo. Entonces recuerden, 18 puntaditas en terracota o el color que ustedes hayan elegido de base. 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y por supuesto 18. 18. Cambio de color nuevamente, miren, recuerden, dejan ese punto sin cerrar y cierran con el fucsia. Para terminar esta primera vuelta, son 9 vueltas que ustedes van a elaborar, pero obviamente se va formando el rombo. Entonces aquí ya voy finalizando la vuelta número 1. Una cosita, miren, no se preocupen si de aquí al final no hay 18 puntos, ustedes tejan los que hayan, ¿sí? Van a tejer los que les alcance ahí. Van a tejer los que les alcance. Por ejemplo, si hay por ejemplo 10, tejen pues 10 puntadas. No pasa nada, ¿sí? Pero el diseño lo van a hacer hasta donde les dé. Entonces, aquí miren, 1, a ojo sé que ya no son 18, sino menos, porque ya es el final, miren. Entonces, no me alcanzan 18 puntadas, pero yo hago las que hayan. 2, 3, en terracota, o el color de base que ustedes hayan elegido. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Sí? Solo me cupieron 14. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Simplemente voy a hacer una cadenita, miren, fíjense bien, esto es el final, ¿cierto? El último punto, estamos en el último punto, entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Una cadenita para anudar, ¿cierto? Una cadenita, y procuren que este hilo con el que terminamos, quede de igual manera, del mismo tamaño a los flecos. Perdón, a los demás, o sea, a este primer hilito que tenemos acá, que es del comienzo, recuerden. Todos los flecos los vamos a cortar a esa medida. Entonces, ¿qué hago? Simplemente extiendo un poco y corto ahí. Corto. Y recuerden sacar este hilo, miren, lo sacan y aprietan. Y ahí ya tenemos la primera vuelta, miren, les voy a mostrar. Ahí está la primera vuelta. ¿Cómo empecé? Empecé con 8 puntos en terracota o color de base y hice 2 puntadas en fucsia, 18 puntaditas en terracota, que son estas. Nuevamente, 2 puntaditas en fucsia, 18 en terracota y así me fui yendo hasta el final. Vamos ahora a empezar la vuelta número 2. Vamos a empezar entonces la vuelta número 2. Venimos al comienzo del tejido. Y vamos a agregar nuevamente los hilos. Vamos a agregar todos los hilos, todos. 4 colores, terracota, fucsia, crudo y rosa pálido. Y vamos a medirlo nuevamente con ayuda de los que ya tenemos hechos con estos flequitos. Vamos a medir, ¿cierto? Miren, medimos y ahí voy a empezar. Entonces, ¿qué hago? Miren, tomo mi tejido, retomo mi aguja y me voy a ayudar, miren, me sostengo todos, miren, sostengo todo con mi mano y voy a ingresar en la primera cadenita, miren, esta. Voy a ingresar ahí y voy a dar puntaditas con el terracota, miren, o el color de base que ustedes hayan elegido. Meten el crochet primero y llevan este hilo para atrás y dan un punto bajo como para asegurar todos esos flecos ahí. Entonces simplemente hacen esto y ya está. Miren. Ya están todos los hilos añadidos. Entonces simplemente se van yendo. Bueno, aquí me quedó uno por fuera. Hay que tener mucho cuidado. Nuevamente lo voy a repetir. Toman los hilos
los nivelan a al mismo largor de estos. Entonces toman acá, toman esto, obviamente no tiene que quedar perfecto. Ahora pegan acá y sostienen con esta mano derecha y con la otra simplemente van a dar, meten el crochet y miren, toman el terracota, espero se esté viendo muy bien ahí, y van a dar una puntada para asegurar, ¿cierto? Aseguran y ya está, miren el primer punto, siguen tejiendo puntos bajos, punto sobre punto, miren, si se dan cuenta estoy tejiendo punto sobre punto, arrastrando todos esos hilos de alma esto también lo vamos a utilizar para el diseño, ¿cierto? Todos los colores, por eso los estoy arrastrando. Y estamos empezando en la vuelta número 2 de diseño, ¿sí? Vuelta número 2 de diseño. Si ustedes consideran, van anudando. O sea, ustedes toman los mismos colores, por ejemplo, y por ejemplo, uno de los de aquí del terracota y los van anudando. O lo hacen al final, yo lo voy a hacer al final. Entonces, sigan tejiendo y vamos a llegar a esta parte porque vamos a empezar la vuelta número 2. Entonces, miren, llegando ahí, voy a mirar el patrón, tomo mi lapicero para señalar dónde voy, vuelta número 2. Ya hicimos esta, miren, ya esta está lista. Ahora vamos a empezar la vuelta número 2 de la siguiente manera, con 2 puntaditas en color fucsia, ¿cierto? O sea, se va a formar el rombo. Se va a formar un rombo. Y después 2 puntaditas en fucsia y después vamos a elegir, por ejemplo, 2 puntaditas en crudo. Le repito, entonces empezamos con 2 puntaditas fucsia, 2 crudo y 2 puntaditas en fucsia. Vengo y cuento 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntaditas en color de base, terracota en mi caso. Y vuelvo y repito, 2 en fucsia, 2 en crudo y 2 en fucsia. Y nuevamente 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntaditas en color terracota o de color de base. Eso mismo lo voy a hacer. Entonces voy a dejar acá para ir mirando. Entonces ahí voy a hacer cambio de color. Entonces recuerden que el cambio de colores se hace de la siguiente manera. Se deja el punto sin terminar. Tomamos el fucsia y lo llevamos para atrás. Y hacemos 2 puntaditas en color fucsia. ¿Sí? Ahora es mucho más fácil de tejer porque ya tenemos más o menos una, digámoslo así, ya tenemos de dónde sostener mejor. Y recuerden que en el centro, donde hicimos las puntaditas de la vuelta anterior en fucsia, ahí encima de esas 2 puntaditas, vamos a tejer 2 puntaditas en color crudo. En mi caso yo elegí el crudo. Pero es según el color que ustedes hayan elegido pues para el diseño. Y 2 puntaditas en color fucsia. Yo solamente estoy tejiendo con 4 colores, pero ustedes pueden elegir 5 colores. Los colores de la mochila. Miren, entonces se dan cuenta, ahí voy formando el diseño. 2 puntaditas en crudo. Bueno, no sé por qué no enfoca. Ahí. Y 2 puntaditas en fucsia. Miren, fucsia, 2 crudos y 2 fucsia. Y como decía el patrón, 14 puntaditas en color de base. En mi caso, el terracota, porque la mochila mía es de este color. Entonces voy a elegir 14 puntaditas en terracota. Empiezo, miren, 1, 2, 3. ¿Se dan cuenta? Miren cómo va quedando. Revés, que no se vean los hilos. 4, 5, 6. Para mí es más fácil agarrar el tejido de esta manera. Entonces yo lo agarro con estos 2 dedos, así, sostengo y voy tejiendo. 3, 6, 7, 8, 9, 3, 6, 9. Recuerden que son 14 puntadas. 10, 11, 12,
13 y 14, ¿cierto? Y vuelvo y repito, miren, 14 puntos. Y vuelvo y repito esto que acabo de hacer. Entonces, 2 puntaditas fucsia, 2 puntaditas fucsia, 2 puntaditas crudo y 2 puntaditas fucsia. Aquí, miren. Entonces, 2 puntaditas fucsia. Justo 2 puntos antes de este. Ahí voy a tejer 2 puntaditas encima en color fucsia. 1, 2. Y encima de los fucsia que están abajo voy a tejer 2 puntaditas en crudo. Y recuerden ir acomodando su tejido para que no se les cierre el tejido, miren. Así me debe ir quedando. Entonces 2 puntaditas fucsia, 2 puntaditas en color terracota encima del fucsia. Y nuevamente encima del fucsia, encima del aquí al lado voy a hacer 2 puntaditas en fucsia. 2 puntaditas en fucsia. 1 y 2. Y ahora 14 puntaditas en terracota o color de base. Esto mismo vamos a repetirlo, esto que les acabo de indicar, hasta el final de la vuelta, ¿sí? Vengo entonces con ustedes para seguir la vuelta número 3. Entonces repitan lo mismo, ¿sí? Esto mismo lo van a repetir a lo largo. Bien, como pueden ver, vamos llegando al final de esta vuelta número 2, miren, si se fijan. Entonces, lo que les decía, hay que repetir simplemente un mismo diseño, se repiten todos. Entonces, acá hay 14 puntos de separación en terracota y vuelvo y empiezo otro diseño. Miren cómo lo empiezo, miren. Entonces empiezo, cierro este punto con fucsia y hago 2 puntaditas fucsia ahí. 1, 2. Encima del fucsia de abajo de la primera vuelta voy a hacer 2 puntaditas en color color crudo. No sé por qué estoy estoy confundiendo un poco los colores, pero es crudo, recuerden. Aquí en la parte central son 2 puntaditas en crudo y nuevamente 2 punticos en color fucsia en mi caso. Y 14 puntos de separación después de estos 2 fucsia en color de base. Para mi caso es terracota. Pero recuerden que ustedes lo pueden hacer con otros colores, según el color que ustedes hayan empleado para su mochila. ¿Cierto? Entonces después de las 2 puntaditas, miren. Después de las 2 puntaditas fucsia, vengo con 14 puntadas en color terracota. Y les voy a enseñar a hacer la parte del final, o sea, cómo rematan ustedes o cómo deberían de rematar ustedes para el final. Entonces recuerden, 14 puntadas después de las 2 puntaditas en fucsia. Bueno, miremos que este punto no quede tan apretado, que quede parejito. Entonces yo lo realizo nuevamente, miren. Y ahí cambio de color y hago las 14 puntadas, como les había dicho, en este color de base. Entonces empiezo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Miren cómo me va quedando la gasa. La segunda vuelta, recuerden, 3, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y hacemos el último diseño de la segunda vuelta, miren. Nos queda solamente este diseño y finalizamos acá. Entonces hago cambio de color a fucsia y tejo 2 puntaditas antes de estas 2 al lado. Miren, 1 y 2. Y encima de esas 2 puntadas fucsia, 2 puntaditas en color crudo. Pero recuerden que puede ser otro color
el que ustedes hayan elegido. Recuerden que son 4 colores para esta gasa. Entonces 1 y 2. Y nuevamente cierro con fucsia. Entonces aquí cierro con fucsia y hago las 2 puntaditas en fucsia. 1 y 2. Y finalizo con lo que haya aquí, con las puntaditas terracota, cambio de color nuevamente. Y finalizo con el terracota. Uno, 2, 3. Bueno, de hecho no hay que contarlos porque ya no están todos los puntos, los 14 puntos. Pero igual vamos a terminar con los que haya, como les había comentado. Ya aquí no hay que contar, pero sí vamos a rematar esta segunda vuelta. Hay que anudar porque vamos a cortar las hebras de alma y por supuesto el hilo con el que estamos trabajando. Miren, llegamos entonces al final. Me quedan solo 2 puntos, como pueden darse cuenta. ¿Qué hago ahí? Entonces, 2 puntos me quedan. Entonces hago, miren. 1 y 2. Ese último punto, si se fijan, lo tejo. ¿Cierto? Lo tejí, normal. Y ahora simplemente voy a hacer una cadenita adicional para asegurar. Una cadenita. Tengo ahí. Ahora voy a medir los flecos acá. Miren, yo simplemente los pongo de esta manera. Y corto ahí. Corto ahí tratando de que me queden parejitos. ¿Cierto? Corto y ya tengo, miren. Entonces, una vez que yo corte, voy a sacar este hilo. Lo voy a sacar así de esta manera. Y aprieto aquí como para asegurar. Bien, miren, entonces ya terminamos la vuelta número 2. Así me queda la vuelta número 2. Si se fijan, miren. Ahora vamos a empezar la vuelta número 3. Empezamos la vuelta número 3 acá. Y miren cómo va quedando el diseño. Entonces vamos a empezar la vuelta número 3. Voy a tomar todos los hilos. Los junto. Recuerden juntar sus hilos. Todos tienen que quedar parejos acá arribita. O sea, los extremos. Y tomo mis otros 2 hilos, mis otros 2 colores. El color piel o rosa pálido y el color crudo. También. Entonces junto los 4. Junto los 4 de esta manera tratando de que me queden parejos. Igual yo esto lo emparejo al final también. Si es que me queda un hilo más largo que otro. Y como miren, nuevamente tomo mi tejido. Miren, voy a tomar mi tejido. Nivelo acá con estos que tengo hechos aquí. Y sostengo, miren, sostengo con mi mano. O tomo mi crochet, sostengo con mi mano. Y ahora voy a buscar el primer punto, mírenlo acá. Ingreso el crochet en esa pestaña trasera. Tomo mi hilo terracota. Miren, ingresé primero la aguja. Después tomo mi hilo terracota. Y yo voy a llevarlo para atrás porque con él voy a tejer unas puntaditas. Entonces ingreso, miren. Ingreso, miren. Miren cómo estoy sosteniendo todo. Y simplemente voy a dar una puntada ahí. Listo, un punto bajo ahí. Me paso al siguiente y sigo tejiendo normal. Otro punto bajo, otro punto bajo. Y obviamente, como es la tercera vuelta, tengo que mirar cómo empiezo el diseño. Más bien, miren cómo me va quedando. Yo después anudo acá y me quedan sujetos. Entonces voy a dejar aquí un momento y voy a traer el patrón. El patrón, miren. Vuelta número 4. Vuelta número 4. Voy a dejar esto por acá. Entonces vamos a la vuelta número, a la vuelta número 3. Ya hice esta, ahora me toca esta. Entonces, ¿qué hago? Voy a tejer 2 puntadas fucsia
2 puntadas en color crudo y esto es el color de base, en este caso el terracota. Entonces, 2 puntaditas en color, 2 puntaditas en color fucsia, 2 puntaditas en color crudo, 2 puntaditas en color terracota, 2 puntaditas crudo, 2 puntaditas fucsia y cuento 2, 4, 6, 8, 10. ¿Cierto? Aquí hay 10 puntos de separación en terracota, en el color de base, y vuelvo y repito lo que acabo de hacer acá. O sea, lo que haga en un rombo lo voy a repetir en los otros rombos, es igual. Entonces repito, empiezo con esto, miren. Voy abriendo el rombo, entonces 2 puntaditas fucsia, 2 puntaditas crudo, 2 puntaditas en color de base, este es el color de base. En mi caso terracota, 2 puntaditas en color fucsia, 2 puntaditas en color, perdón, 2 puntaditas en color crudo, 2 puntaditas en color fucsia y 10 puntaditas en color de base, en este caso terracota. Vamos a hacer. Entonces le tomo mi tejido, voy a tomar mi tejido, tomo mi tejido y vamos a hacer lo que les acabo de indicar. Vamos a ir abriendo aquí miren, entonces aquí ya empiezo con 2 puntaditas en fucsia, las tejo normal, 2, 1 y 2. Ahora 2 puntaditas en color crudo, ¿sí? Guiándome del patrón, claro está, 2 puntaditas en crudo. Y recuerden que la parte de la mitad vamos a hacer ahora con terracota, 2 puntaditas en color terracota. Espero se esté viendo muy bien, miren, así empecé el diseño con 2 puntaditas en terracota. Y exactamente voy a hacer lo mismo en efecto espejo, entonces me vengo ahora voy cerrando con 2 puntaditas en color crudo, 2 puntaditas en color crudo, ¿cierto? Miren, así me va quedando, 2 puntaditas en color crudo y 2 puntaditas en color fucsia, 2 puntaditas en color fucsia, para ir abriendo el rombo. Entonces, ahora después de estas 2 puntaditas en color fucsia, si se fijan, vamos a hacer 10 puntaditas en color, o sea, la separación en color terracota, como dice el patrón. 10 puntaditas en color terracota. Entonces empiezo, miren, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. Miren cómo va quedando la tercera vuelta, miren. 3, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cierto? Dejo ese último punto sin cerrar del terracota y vengo y repito estas mismas puntadas para formar el otro rombo. Entonces, ¿cómo hago? 2 puntaditas en fucsia, encima del fucsia ahora voy a tejer con el crudo, 2 puntaditas en crudo, y encima del centro, encima de los 2 puntos centrales del rombo, voy a hacer con terracota 2 puntaditas
1 y 2. Y nuevamente 2 puntaditas en color crudo. Miren, encima de estos 2 puntos hago 2 puntaditas en crudo. Y cierro con fucsia, o sea, 2 puntadas. Cierro con fucsia, 2 puntadas. Y así me va quedando, miren, así me va quedando la gasa de diseño. Entonces, aquí termino con 2 puntaditas en fucsia. Vengo y las hago. Uno y 2. Y recuerden, van a repetir exactamente esto que acabamos de hacer. 10 puntaditas de separación en terracota. Y ya saben, vuelven y repiten el mismo procedimiento, las mismas puntadas. Es repetir lo mismo esta vuelta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y recuerden nuevamente las 2 puntaditas fucsia. Para ir abriendo los rombos. Miren, si se dan cuenta, empezamos con 1, luego con 2, luego con 2 acá. O sea, se va abriendo realmente, miren. Entonces, 2 puntaditas en fucsia, 2 puntaditas en color crudo. Uno y 2. Y encima del centro, o sea, en los 2 puntos centrales, 2 puntaditas en terracota. Uno y 2. Y en la parte del crudo, perdón, en la parte del fucsia, ahí donde ustedes están viendo, ahí en estos 2 puntos, vamos a tejer 2 puntadas en crudo. Y finalizamos o cerramos con 2 puntaditas. Finalizamos este diseño con 2 puntaditas en fucsia. Entonces, esto que acabo de hacer lo van a repetir hasta el final de la vuelta. Es lo mismo, repetir y repetir, porque son todos son rombos, miren, si se dan cuenta, todos son rombos. Entonces, repitan lo mismo hasta el final. Vengo con ustedes cuando ya esté en el final de la vuelta, número 3. Nos vemos ahí. Bueno, recuerden, estamos en la vuelta número 3. Al final, miren, estoy llegando al final de esta vuelta. Entonces ustedes simplemente recuerden 14 puntos de separación entre rombo y rombo o entre diseño y diseño. Entre diseño y diseño hay 14 puntos de separación en terracota, ¿cierto? Entonces los dejo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 10, perdón. Hay 10 puntos, 9 y 10. Son 10 puntos de separación, no 14, sino 10. En esta vuelta son 10. Antes, en la anterior, sí habían 14. Empecé con 18, luego 14 y ahora estamos con 10. 10 puntos de separación entre figura y figura. 10 puntos de separación. 2, 4, 6, 8 y 10. Aquí están. Y vuelvo y hago el diseño. Miren cómo es el diseño. Me corro entonces, voy abriendo el rombo. 2 puntaditas fucsias a este lado, miren. 2 puntaditas en color fucsia. 1, 2. 2 puntaditas en color crudo. Las hago. 2 puntaditas en color crudo, las hago. 2 puntaditas en color ahí, donde estoy parado en este momento, en esa parte voy a hacer 2 puntaditas en color terracota.
las hago también 1 y 2. 2 puntaditas en color crudo, cambio de color, hago dos puntaditas de color crudo, o en color crudo más bien aquí. Y finalizo con 2 puntaditas en color fucsia, ahí al lado, para cerrar este rombo, ¿sí? Y recuerden, 10 puntaditas de separación en la vuelta número 3. Entonces después de esto tejo 10 puntaditas de separación en color de base, terracota en mi caso. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntaditas de separación, ya las acabo de tejer. Dejo este último punto sin cerrar porque voy a hacer el último rombo, el último diseño de esta vuelta número 3. Entonces recuerden, igual que he hecho con las otras figuras, igual voy a hacer este. Y recuerden ir acomodando su tejido para que no se le cierre, ¿sí? Entonces mi gasa mide 110 centímetros, esto que llevo tejido. Hice una cadeneta de 110 centímetros y fui tejiendo según el diseño. El diseño lo tengo acá, miren, lo tengo acá, por si alguien lo necesita y quiere hacer el mismo diseño en su gasa, lo puede hacer. Démoslo acá. Entonces recuerden, termino este último diseño con 2 puntaditas en fucsia para ir abriendo el diseño a ambos lados. 2 puntaditas en crudo. 1 y 2. Cambio de color y hago 2 puntaditas en color terracota. Bueno, 2 puntaditas en color terracota en el centro. Y ahora sí, vamos finalizando esta vuelta número 3. Miren, me voy acercando al final, donde vamos a hacer otro remate nuevamente. Entonces acá es igual. Lo mismo que como empecé, o sea, los diseños son iguales en todo. Miren. Es simplemente repetir un solo diseño en cada uno de los que nos encontremos ahí, en el tejido, en la propia gasa. Es repetir lo mismo. Entonces, este diseño es, o sea, me lo habían pedido antes, me habían pedido una gasa con diseño tejida. Entonces, esta es la oportunidad para que ustedes se inicien, si es que no saben hacerlo con una gasa de estas, con diseño. Y finalizamos con el color terracota, miren, punto por punto hasta el final. Entonces sigo avanzando, miren, con este color, con el terracota. Y vamos a cortar también ahí al final el hilo, pero hay que rematarlo. Miren, voy acercándome al final, si se fijan. Voy llegando al final. Y recuerden tejer todos los puntos que están ahí. Dos puntos, miren, el penúltimo y el último, miren, ahí lo tejo normal, ¿cierto? Entonces, fíjense, vamos a dar una cadenita para asegurar una cadenita y recuerden cortar sus flecos de la misma medida. Entonces, miren, yo hago esto,
tomo mi gasa y mido, miren. Entonces estos son los flecos que ya he hecho en las vueltas anteriores. Ahora simplemente aquí corto y tengo ya mi tercer vuelta. Jalo este hilo que fue con el que terminé y así me va quedando, miren. Entonces recuerden que cuando repetimos un diseño, hacemos un diseño y lo repetimos en todo, miren, es igual. Estamos haciendo unos rombos, ¿sí? Esto mide 110 centímetros. Vamos a empezar entonces con otra vuelta. Voy a tomar todos mis hilos, ¿sí? Los voy a tomar. Y obviamente el color, este color piel también lo vamos a tomar. Y vamos a hacer nuevamente el enganche de hilos. Tomo entonces todos mis hilos, miren. Primero que todo acomoden su tejido de esta manera. Lo van a dejar ahí encima de la mesa. Van a dejar estos flecos que queden largos. Dejarlos así extendidos. Ahora, tomo todos mis hilos y los junto. Los junto de manera que queden las puntas todas en lo posible. Obviamente no van a quedar perfectas ni muy niveladas, pero tratar de que queden así, miren. Tratar de que queden parejitas ahí. Tampoco tiene que quedar muy pareja. Simplemente ahora tomo esto y antes van a tomar su aguja. Entonces, ¿cómo enganchamos? Miren, todas las vueltas se hace lo mismo. Para todas las vueltas. Tomo y nivelo acá. Y tomo mi tejido de esta manera, los dos. Todos los flecos y los nuevos flecos que voy a añadir. Busco la cadenita. Este primer punto. E ingreso ahí en la pestaña de arriba. Y ahora tomo el terracota. Y vamos a hacer una vuelta nuevamente, otra vuelta. Entonces, miren, paso el hilo por ahí, el terracota, y lo aseguro mediante una cadenita. Entonces, este cuenta para la otra vuelta como un punto. Miren, entonces, para que esto quede derechito. Y yo después voy a anudar entre ellos para que no tenga, pues, para asegurar los hilos. Ahora, simplemente sigo tejiendo. Voy a dar 2 puntadas más. Perdón, voy a llegar hasta llegar a 2 puntos. Miren, 2 y 3, ¿cierto? Entonces se dan cuenta que a 2 puntos antes de llegar al fucsia, voy a hacer nuevamente, según el patrón, 2 puntadas fucsia. Entonces cierro con fucsia ese punto, miren, lo cierro, ¿cierto? Y ahora doy 2 puntadas, miren, 2 puntadas en color fucsia. 1 y 2. Y reviso que no se me vean los hilos. Ahora, encima del fucsia, voy a poner nuevamente el color crudo. Encima del fucsia voy a poner el color crudo, recuerden. Y voy formando el rombo, ¿sí? Voy formando el rombo para seguir avanzando. Entonces, 2 puntadas en color crudo después del fucsia. Uno y 2. Y entonces, recuerden, miren, estoy mirando el patrón. Entonces, estamos en la vuelta número 4. Vuelta número 4 del patrón. Entonces, 1, 2, 3, 4. Voy acá, ¿sí? Entonces voy a hacer, miren, voy abriendo el rombo para allá. Y en el centro, ya en vez de 2, hago 6 de color terracota. Y 2, 4, 6 puntos de separación entre rombo y rombo. Acá son 6 puntos. Y va a llegar un momento en el que solamente van a ser 2 puntos de separación, ¿cierto? Y arriba se va a abrir, se abre y terminamos la gasa. Pero por ahora estamos en la vuelta número 4. 1, 2, 3, 4. Cuarta vuelta, miren, puse ahí cuarta vuelta. Voy a tejer esto, miren, 2 fucsia, 2 en color crudo y 2, 4, 6 puntos en color terracota, 2 en color crudo y 2 en fucsia y 6 puntos de separación en color de base, o sea, terracota. Con un diseño que hagamos vamos a repetir los demás, miren, entonces 2,
Ahora 6 puntadas en color terracota, miren, con este. Lo llevo para atrás y voy a dar las puntaditas como corresponde en el color terracota. Entonces vamos a hacerlo, miren. Recuerden que al final yo voy a asegurar todos estos flecos del comienzo y del final para que me queden bien aseguraditos, atados y no se me vayan a soltar esos hilos por si de pronto no los amarramos, pues obviamente hay que, al final se hace. Es como el remate, ¿sí? Entonces recuerden 3, 4, 5 y 6. 5 y 6. ¿Sí? Bien. Encima del fucsia vamos a hacer 2 puntaditas en crudo. 2 puntaditas en crudo. Y miren, 2, 1. Y 2. Y después en la parte ahí vamos a poner, ahí al ladito vamos a poner 2 puntaditas en fucsia porque hay que abrir el rombo, ¿cierto? Lo abrimos acá, ahora me toca abrirlo a este lado también. Entonces 2 puntaditas en ese color fucsia, miren, 1 y 2. Y recuerden, vamos a hacer cambio de color. Ahora voy a dar 2 puntaditas en color, perdón, vamos a hacer 6 puntaditas en color de separación, en color terracota, que es la separación. Entonces las voy a dar 6 puntaditas en terracota. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nuevamente dejo ese último punto sin cerrar. Cierro con el fucsia y hago 2 puntaditas en fucsia. Ahí para hacer 2 puntaditas en fucsia para ir abriendo el rombo. Entonces 1 y 2. Encima del fucsia 2 puntaditas en crudo. Recuerden la cuarta vuelta, estamos en la cuarta vuelta. 2, 6 puntos de separación, perdón, 6 puntos del centro, de la parte del centro en terracota. O sea, esto mismo lo voy a tejer ahí, 6 puntos. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Nuevamente los 6 puntos del centro. Ahora vengo con 2 puntos en crudo y 2 puntos en fucsia. 2 puntos crudos en color crudo o hueso, como le quieran decir. 1 y 2. Y 2 puntaditas en color fucsia. 2 puntaditas en color fucsia. Y recuerden 6 puntos de separación para llegar al otro diseño. ¿Sí? 2 y 6 puntos de separación en terracota. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Entonces vamos a repetir exactamente lo mismo que todo esto, estos mismos puntos, los vamos a hacer en cada uno de los diseños, ¿sí? Esto que acabamos de hacer, lo vamos a repetir hasta el final. Vengo con ustedes entonces para seguir pasar a la quinta vuelta.
Bueno, estamos en el final de la vuelta número 4 de la gasa tejida con diseño. Entonces recuerden, un rombo lo terminamos 6 puntos de separación en la cuarta vuelta. Son 6 puntos de separación en el color de base. Miren, entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Reviso que no se me vean los hilos, 5 y 6. Y finalizo el rombo, entonces lo abro, 2 puntadas en color fucsia. Aquí están, miren. 1, 2, cambio de color, hago 2 puntaditas en color crudo. 1 y 2 y 6 puntaditas, que es el centro, en color terracota. Tres, 4, 5 y 6. 6 puntaditas en color terracota, 2 puntaditas en crudo, ¿cierto? Para ir cerrando el rombo. 2 puntaditas en color crudo y 2 puntaditas en color fucsia, ¿cierto? Fucsia. Entonces cierro con fucsia. 1, 2 y luego lo que queda en marrón. Son 6, recuerden. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cierto? Pero aquí ya no voy a poner más diseño, entonces terminemos con el mismo terracota o marrón terracota hasta el final. Y recuerden, el último punto lo tejemos y una cadenita adicional para asegurar. Entonces recuerden dejar de la misma medida en lo posible. Después ustedes emparejamos más bien con la tijera. Corto aquí y voy a cerrar. Jalo este hilo, estas 2 hebras del color terracota y aprieto. Entonces ya terminamos la cuarta vuelta. Empezamos entonces la quinta vuelta. Ahora la quinta vuelta es, vamos a ir cerrando el rombo. Entonces no se les olvide volver a añadir los hilos, dejando al comienzo flecos, unos flecos para darle la decoración a nuestra gasa, ¿cierto? Miren cómo va quedando. Entonces voy a dejar al comienzo nuevamente una cantidad de flecos, ¿cierto? Ahí. Y por supuesto voy a sostener todos mis flecos y voy a empezar con ingresando en el primer punto el crochet o el ganchito, como ustedes le quieran decir, ganchillo, crochet. Hacemos un punto ahí en ese primer punto. Aquí voy apretando un poco para que no me quede tan flojo. Por eso es bueno asegurar estos hilos. Si ustedes quieren lo van haciendo al comienzo o lo dejan para lo último. Aprieto acá y aprieto acá y empiezo a dar entonces puntadas punto por punto. Vamos a asegurar esto de una vez porque siento que entonces ustedes qué van a hacer, miren, toman cada uno de los colores y los van anudando entre ellos. Por ejemplo, yo puedo anudar este con el que sigue, ¿sí?
los marrones con marrones y los colores con colores. Entonces yo simplemente voy anudando cada uno de los hilos a un nudito para que no se me vaya a desatar esto. Doble nudo, por supuesto, para que vaya quedando bien apretadito, bien asegurado todo. Entonces tomo el que sigue, el siguiente terracota, y lo aseguro con el de arriba. Y esto va reforzando mi tejido, va a evitar que se me salgan esos hilos, esas puntadas que hice. Entonces punto con punto, color con color, trato de que sean, y aprieto. Tampoco bruscamente, sino suave, lo van haciendo suave, y al final el último sí lo anudan. Entonces esto permite que todo esto quede aseguradito ahí. Y ahora con el que sigue puede ser acá, que sean anudarlos entre los colores, ¿sí? En lo posible. Entonces con no muy apretado para dar espacio y no se frunza el tejido. Ahí. Ahora sí, tomo mi tejido, nuevamente retomo, y ahora voy acomodando estos que están para que se me ven y lo acomodo. Miren entonces cómo queda aquí ya aseguradito todo. Después aseguro los colores, pero lo que me importa es por el momento asegurar estos para que no se me van a soltar. Entonces recuerden, vamos a cerrar el rombo. Entonces aquí, y ahora me voy a correr encima de los dos fucsia, voy a tejer dos marrón, 1 y 2, y ahora simplemente voy a ir corriendo los colores. Ahora encima del crudo voy a poner dos puntaditas en color fucsia, esta es la quinta vuelta, empezamos la quinta vuelta de esta. Ahora después voy a correr el crudo para el centro para ir cerrando el rombo. Entonces voy a poner dos puntadas al lado del fucsia aquí para ir cerrando. Miren, esto mismo que hice acá abajo en esta vuelta número 3 lo voy a hacer arriba, ¿sí? Para ir cerrando sin necesidad ya de mirar el patrón, ya sé cómo va la figurita. Y ahora, no, es que acá todavía va dos puntaditas, no, 3, 4, 5, 6. Bueno, no, aquí recordé que la figurita se extiende un poquito más acá. Entonces una puntadita en este color y voy a hacer cambio de color ahí con dos puntaditas en fucsia. El rombo todavía no se puede cerrar, ya me di cuenta, y todavía el rombo no se puede cerrar. Entonces hago dos puntaditas en color, miren, 1 color fucsia y 2, ¿sí? Acá hay una puntadita en color terracota, dos puntaditas en color fucsia, dos puntaditas en color crudo. Tengo que seguir el diseño porque el diseño todavía no se cierra. Entonces hago las dos puntaditas en color crudo aquí. Ahí está, miren. Y sigo abriendo la figurita en la parte del terracota, que son 2, 1 y 2. Son 4, 2, 3 y 4. Bueno, entonces mucha atención. En la quinta vuelta es dos puntos fucsia aquí a este lado, 2 puntos en crudo, y ahora con 4 puntadas en color terracota. En el centro van 2 puntaditas en color rosa pálido. Es muy parecido al crudo, pero se diferencia. Miren, ahí se ve que es un poquito más, tiene color, no es crudo sino rosa pálido. 2 puntaditas rosa pálido ahí. Y nuevamente sigo con 4 puntaditas en terracota.
1, 2, 3 y 4. Nuevamente, 2 puntaditas en crudo. Uno y 2. Y 2 puntaditas en color fucsia. Ahora solamente van a haber 2 puntos de separación entre rombo y rombo. Ya les muestro. 1 y 2. Y 2 puntaditas en color terracota. ¿Cierto? Entonces miren cómo va quedando el diseño de esta gasa. Ahora recuerden, 2 puntaditas de separación. Ahora 2 puntaditas nuevamente del rombo siguiente, del siguiente rombo más bien. Y voy a hacer lo mismo, todas estas puntaditas las voy a repetir. 2 en fucsia, 2 en crudo, 4 puntaditas en terracota, 4 puntaditas en terracota, las hago, miren, 1, 2, 3 y 4. Y la parte del centro, recuerden, en color rosa pálido. Entonces 1, 2 y 4 puntaditas en color nuevamente terracota. Les voy a hacer las 4 puntaditas del terracota. 1, 2, 3 y 4. 2 puntaditas en crudo. Y 2 puntaditas en fucsia. Y recuerden entonces 2 puntos de separación entre rombo y rombo en esta vuelta número 5. Miren, estos 2 puntos de separación también los vamos a tejer acá. Y vuelven y empiezan el otro rombo. Y así vamos a ir hasta el final de la vuelta, repitiendo exactamente lo que les acabo de indicar, así hasta terminar la vuelta, ¿cierto? Ustedes se van a ir tejiendo, tejiendo, tejiendo hasta el final de la vuelta y vengo con ustedes para empezar la sexta vuelta. Nos vemos al final para ver cómo rematamos esa quinta vuelta. Bien, niños, entonces finalizando la vuelta número 5, les recuerdo, es exactamente lo mismo que hemos venido haciendo en esta misma vuelta número 5. ¿Sí? Valga la redundancia. Entonces vamos a seguir avanzando según el diseño. Entonces, por ejemplo, acá son 4 puntadas en color terracota. Entonces empiezo 1, 2. Obviamente llevo esto para allá. Entonces estamos finalizando la vuelta número 5, les recuerdo. 3, 4. Cambio de color y en el centro hago las 2 puntaditas en color piel o rosa pálido, ¿sí? 1 y 2. Y nuevamente este es el centro, ¿cierto? Entonces nuevamente 4 puntaditas en color terracota. 4 puntaditas en color terracota. Empiezo 1, 2, 3 y 4. ¿Y qué me toca? Me toca 2 puntaditas en color crudo y 2 puntaditas en color fucsia. 2 puntaditas en color crudo
1 y 2. Y 2 puntaditas en color fucsia. Después hay 2 puntaditas de separación. Recuerden, 2 puntaditas de separación entre rombo y rombo. O sea, estas 2 puntaditas que hay aquí las vamos a tejer igual, porque las figuras siempre van iguales. Si se cierran todas. Si se abre una, se abren todas. Entonces es como repetir, ¿cierto? Es repetir exactamente lo mismo, miren. Es igualito. Esta vuelta número 5. Todas las figuras son iguales. Entonces aquí entonces, como les decía, miren, vamos a hacer 2 puntaditas de separación en color terracota. Las voy a hacer. 1, 2. Y vuelvo y abro más el rombo de esta última parte. Este último rombo de esta vuelta. 1 y 2. Y encima del fucsia, 2 puntaditas en crudo. 2 puntaditas en crudo. 1 y 2. Y entonces continúo. Voy a cortar esto. Y ese nudo trataré de esconderlo dentro del mismo tejido para que no me vaya a fastidiar en el momento de tejer. Entonces les recuerdo, miren, estamos en la última figura de esta vuelta número 5. Entonces 2 puntaditas en crudos, cambio a el terracota y hago 4. Con el terracota hago 4 puntaditas con el terracota. 1, 2, 3 y 4. Y hago el centro nuevamente, el centro que son 2 puntaditas en color piel. Estas, miren, estas las voy a tejer acá también. 2 puntaditas en color piel. Uno, 2. Cierro con 4 puntaditas en crudo, en terracota, o el color que ustedes hayan elegido como base. 1, 2, 3 y 4. 4 puntaditas en color, 4 puntaditas en color, perdón, 2 puntaditas en color crudo. 1. Aquí está este nudo, entonces ¿yo qué hago? Yo trataré de agarrar mejor acá, más abajito. Entonces hago esto. 1, ajusto. Hago las 2 puntaditas en color. En color crudo. Este nudo acá, bueno, ahí lo voy a ir acomodando. Así, lo voy a dejar ahí mejor. Dentro del tejido, 1 y 2. 2 puntaditas en fucsia. Y finalizo con las puntaditas en terracota. ¿Sí? Miren, 2 puntaditas en fucsia. 1 y 2. Y termino con las puntaditas en terracota. ¿Cierto?
¿cierto? Una vez que yo tenga esto, haya llegado al final, voy a dar una puntadita adicional o una cadenita adicional y voy a proceder a cortar las almas, ¿cierto? Recuerden medir que queden nivelados en lo posible, todos a la misma distancia y cortamos las almas, todo lo cortamos, ahí está. Y jalo acá. Y ahora ustedes simplemente vamos a seguir tejiendo de la misma manera hasta terminar el diseño de la gasa. Faltan 4 vueltas más. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a tejer 4 vueltas más según el diseño, siguiendo el diseño. Ahora estas figuritas se van a ir cerrando. Esto se va a ir cerrando, les voy a mostrar el diseño. Vamos en la vuelta número 5, ¿cierto? En la vuelta número 5 aquí. Ahora vamos a empezar a cerrar la figura, o sea, nos vamos a volver a devolver. Entonces, aquí ya vendríamos tejiendo 2 fucsia encima del crudo, luego 2 crudo, 6 puntaditas en terracota, 2 crudo y 2 fucsia. Entonces 2, 4, 6 puntaditas de separación. Vamos a hacer esta y ya ustedes simplemente se van guiando desde el patrón, Vamos a hacer esta vuelta más, una vuelta más y seguimos hasta el final. Son 9 vueltas en total, llevo 5, me faltan 4. Tomo nuevamente todos los hilos, los junto de esta manera. Los junto y después vamos a empezar a tejer esta sexta vuelta. ¿Cómo lo hago? Miren, tomo mi crochet, o sea, nivelo a la misma distancia de los demás flecos, de lo que ya llevo hecho. Así más o menos, no tiene que quedar perfecto, obviamente no. Y ahora voy a tomar simplemente el crochet, voy a ingresar en el primer punto la pestañita de arriba. Voy a dar la primer puntada ahí con el terracota. ¿Cierto? Miren, el primer punto, envolviendo todo, ahí está el primer punto. ¿Qué hago? Me paso al siguiente punto. A lo doy también una puntadita ahí. 1, 2 y 3. ¿Cierto? Porque vamos a empezar a correr nuevamente el diseño, es decir, a cerrar el rombo. Entonces doy 2 puntadas en fucsia, 2 puntaditas en fucsia, cambio de color y hago las puntaditas en fucsia. Miren, 1 y 2, ¿cierto? ¿Qué hago? Nuevamente 2 puntaditas en crudo, 2 puntaditas en crudo, uno y 2. 6 puntaditas en color terracota. Ya estamos cerrando nuevamente el rombo. Lo estamos cerrando, ¿cierto? 6 puntaditas en color crudo, terracota, perdón. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está, miren. Nuevamente 2 puntaditas en crudo y 2 puntaditas en fucsia. 2 puntaditas primero en crudo. 1 y 2. Y 2 puntaditas en fucsia. 2 puntaditas en fucsia. Y de separación ahora vamos a hacer 6 puntaditas en terracota, ¿sí? Entre rombo y rombo en la sexta vuelta hay 6 puntadas de separación entre rombo y rombo con terracota. Miren, entonces las hago. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora sí vuelvo y hago
2 puntaditas en fucsia y vuelvo y repito exactamente lo mismo que acabo de hacer. Estas puntaditas las voy a repetir en las otras figuras. Entonces, sigan tejiendo, guiándose del patrón de esta cuadrícula hasta el final de la vuelta. Vengo con ustedes del tejido. Vengo con ustedes cuando ya tenga todo el tejido realizado. Me faltan 3 vueltas más. Entonces, sigo tejiendo según el diseño hasta terminar por completo la gasa. Vengo con ustedes. Bueno, estamos en la vuelta número 7, es exactamente lo mismo, añadimos el hilo como los hilos como lo hemos venido haciendo y vamos a tejer el diseño. Ya estoy cerrando los rombos como se pueden dar cuenta. Estos rombos se van cerrando y vamos a terminar en una misma punta como empezamos acá. Entonces va a llegar un momento en el que vamos a terminar con 2 puntaditas en fucsia, miren. Entonces para cerrar este rombo simplemente miren, acá hay 2, 4, 6, 8, 10 puntos de separación en color terracota. Tejo 2 puntaditas en color fucsia, 2 puntaditas en color crudo, 2 puntaditas en color crudo y 2 puntaditas en color terracota, ¿sí? Para ir formando el rombo, cerrarlo, ¿sí? Irlo cerrando. Y volvemos y repetimos, miren, 2 puntaditas en color crudo, 2 puntaditas en color crudo, 2 puntaditas en color fucsia, dos puntaditas, ya, ok, ya terminamos ahí este rombo. Ahora simplemente 10 puntaditas de separación en color terracota hasta el siguiente diseño y así nos vamos a ir yendo en esta séptima vuelta. Entonces vuelta 7, 8 y 9 van a tejerlo, o sea, van a terminar los rombos y vamos a ver cómo se remata el tejido, ¿sí? Ya está quedando bastante ancha para nuestra mochila. Vengo entonces con ustedes cuando ya tenga esas 3 vueltas. Ustedes simplemente se guían del patrón. Voy a mostrar el patrón una vez más. Este es el patrón, miren. Entonces vamos a seguir tejiendo y recuerden, vamos a terminar en un puntito, miren, en un puntito fucsia, así como comenzamos, ¿cierto? Como comenzamos vamos a terminar. Vengo entonces con ustedes. Bien, ahora sí estamos en la última vuelta. Simplemente seguir el patrón. Y vamos a empezar entonces la última vuelta de esta gasa. Ustedes van a comenzar, siempre que vayan a empezar, ingresan los hilos nuevamente. Es decir, los juntan todos según los colores que hayan elegido y el diseño que vayan a realizar. Esto aplica para todas las gasas cuando son tejidas con la técnica de la mochila guayú, ¿sí? O sea, estamos simulando como el tejido de la mochila como tal, miren. Solo que al comienzo al comienzo dejamos así y al final cortamos. Entonces yo igualo, trato de que me queden parejos, no necesariamente tienen que quedar muy parejos, pero sí procurar que sean. Entonces sostengo, después de que ustedes nivelen, sostienen y van a ingresar la aguja en el primer punto, miren. Y van a dar una puntadita ahí, ¿cierto? Una puntada, pasan al siguiente punto. Y aquí ya simplemente cerramos el rombo con 2 puntaditas arriba. Miren, entonces ustedes se van yendo en esta última vuelta de la gasa. Esta gasa tiene 9 vueltas. Acá normal, ¿cierto? Pero cuando llegamos a la parte central, ahí vamos a dar 2 puntadas en fucsia. Y 18 puntaditas en color terracota o la base. Es el color que ustedes hayan elegido, yo elegí el terracota porque mi mochila tiene este color. Miren, entonces ahí, justo ahí, encima de esos 2 crudos, vamos a poner 2 puntaditas en color fucsia. Y cerramos el rombo, miren. Ahí ya cerramos completamente el rombo. ¿Se dan cuenta? Miren, ahí ya.
Y seguimos avanzando entonces 18 puntaditas en color terracota hasta el otro rombo, ¿cierto? Eso es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta hasta el final. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 puntadas. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y me voy fijando que esto quede bien, ¿cierto? $17 y 18. Cambio de color, miren, nuevamente cerramos el rombo con 2 puntaditas en fucsia, justo encima del crudo, ahí. Entonces miren, ahí doy 2 puntadas y volvemos a repetir lo mismo, 18 puntaditas en crudo, 2 puntaditas en fucsia, 18 puntaditas en crudo, así hasta el final de esta vuelta. Vengo con ustedes al final para ver qué para rematar todas estas hebras. Esto hay que anudarlo muy bien. Bien, entonces como pueden ver ya tengo la gasa totalmente realizada, son 9 vueltas guiándome del patrón. Y entonces ahora qué voy a hacer, miren, ya la tengo totalmente tejida. Ahora voy a rematar los hilos, es decir, voy a ir amarrando en lo posible color con color, ¿sí? Por ejemplo, este de esta vuelta, este color de esta vuelta, el terracota, me voy a ir al anterior y simplemente los voy a anudar, los busco y los anudo entre ellos. Voy a ir anudando color por color para pues rematar la gasa, ¿sí? Entonces yo sigo aquí, amarro, anudo y hago otro nudo fuerte aquí, ¿cierto? Miren, entonces yo voy anudando como les dije. Trato de que acá ya está, estos están ya listos. Y voy a hacer lo mismo con los de colores. Vengo a este lado también y voy rematando. Voy anudando entre color y color. Miren, estos dos colores, por ejemplo, o sea, estos dos hilos que son de vueltas diferentes, yo los voy a anudar entre ellos. Un nudo normal. No exageren mucho con el nudo, ahí. Y el último sí lo van a apretar fuerte. El primero normalito y el segundo lo anudan fuerte. Y así van haciendo con cada uno de los colores entre ellos. Miren, este con este color de esta otra vuelta y van anudando, ¿sí? Anudan cada uno de los hilos. Entonces, muchas gracias por ver el video. Entonces, no se les olvide suscribirse al canal, compartir. Miren cómo va quedando. Y así van haciendo con cada uno de los hilos. Van a anudar. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Y recuerden suscribirse al canal, compartir, regálame un like. Y si tiene alguna inquietud o pregunta, deja en los comentarios la pregunta. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao.